Buenas tardes. Este es un programa abierto, o pretendemos al menos que lo sea así. Tocamos muchos temas, a veces no en toda su amplitud, únicamente ciertos aspectos. Por eso es necesario volver a ellos alguna que otra vez. En otras ocasiones son las cartas, el interés por parte de ustedes en que ese tema vuelva a tratarse, lo que hace que volvamos a ocuparnos de él pasado el tiempo. Es lo que ha sucedido hoy. Si ustedes recuerdan, hace ya tiempo, probablemente un año o tal vez más, tocamos un tema apasionante, un tema interesante y que dejó la puerta abierta para multitud de especulaciones, para artículos en la prensa y para comentarios en muchos círculos. El tema lo merece la atención y merece volver sobre él tantas cuantas veces sea necesario. Me estoy refiriendo al tema de las psicofonías. Si ustedes recuerdan, y volvemos a hacer un poco de historia, en 1964 se publicó en Suecia un libro de Friedrich Jürgenson. Ese libro se llamaba Voces del Universo y se planteaba en él algo totalmente insólito, algo sumamente importante para la historia del hombre. Según Jürgenson, según su libro, se había conseguido, tal vez por primera vez en la historia del hombre, comunicarse, establecer un puente entre este mundo y el mundo de los muertos. En 1967 Jürgenson publicó un segundo libro, Comunicaciones radiofónicas con los difuntos, creo que era el título. Después intervino otro hombre en la historia de este tema, Konstantin Raudive. Él se puso en 1965 en contacto con Jürgenson y Raudive dedicó prácticamente su vida, su energía, su empeño al estudio de estas voces que posiblemente procedan del más allá, hasta tal punto que en muchos círculos las psicofonías se conocen con el nombre de voces de Raudive. El tema es, en algunos sentidos, propicio para la frivolidad, pero en otros sentidos es un tema tremendamente serio, tremendamente importante. Tal vez las psicofonías sean una demostración de lo que más obsesiona al hombre, de lo que más angustia al hombre desde el principio de su historia, que existe una trascendencia, que después de la muerte existe algo. Las psicofonías pueden tal vez ser el testimonio, la prueba objetiva de que eso es cierto. En aquella ocasión les traíamos a ustedes unas psicofonías, les hablábamos del tema, les introducíamos en él. Es tan apasionante, hay nuevos elementos de juicio, que ha sido casi necesario, casi imprescindible, diría yo, volver a traer aquí el tema. Pero, ¿qué es una psicofonía? Una psicofonía es esto. Como ustedes han oído, es una psicofonía dramática. Dice, tengo miedo. Está puesta 3 veces para que ustedes la oyeran mejor y distinguieran perfectamente la frase. Si recuerdan, es una psicofonía que ya utilizamos en otra ocasión. Hemos preferido comenzar con ella para ponerles en situación, para ponerles en ambiente. A Germán de Argumosa no hace falta presentarle. Hablar de psicofonías en este país obliga a hablar de don Germán de Argumosa. La primera vez que se habló de este tema fue en noviembre del año 1971 y fue él quien por primera vez habló de las psicofonías. Es una figura conocida en todos los congresos nacionales e internacionales de parapsicología y además de ser un buen amigo, es un hombre complaciente que no ha tenido inconveniente en venir aquí. Venir aquí para someterse a unas preguntas, para tratar de dar un poco más de luz, y quién mejor que él, sobre este tema tan discutible y tan discutido. Germán de Argumosa, ¿qué es una psicofonía? La psicofonía es un fenómeno que se encuentra dentro del grupo de los que llamamos fenómenos telecinésicos. La psicofonía, como tú has dicho muy bien, Fernando, es un fenómeno extraordinario
Un fenómeno que ha llamado la atención de los parapsicólogos de todo el mundo, que a los físicos les interesa extraordinariamente. No olvidemos que se trata de un fenómeno parafísico y que, como dijo el físico Keller, Paul Keller, el descubrimiento de la psicofonía es mucho más importante que todo lo que hemos conseguido en física nuclear. Es un fenómeno que comenzó siendo sumamente discutido, pero sobre el cual hoy no hay la menor duda en cuanto a su realidad. Es un hecho cierto. Hay voces que se graban en las cintas magnetofónicas, voces que incluso responden a preguntas que formulamos, voces que incluso se manifiestan en lenguas que desconocemos. Y no solamente voces, también en ocasiones se graban extraños ruidos, a veces violentísimos, cuando precisamente la experiencia, todas estas experiencias, se están realizando en el más absoluto silencio. Se debe, en efecto, al doctor Konstantin Raudive, que falleció en septiembre último, hizo 2 años, se debe la atención del mundo científico ante este fenómeno. Como tú has dicho muy bien, Fernando, Raudive, mi gran amigo y querido Raudive, fue el que, repito, hizo fijar la atención de los científicos en estas extrañas, impresionantes grabaciones. Creo que has traído unas cuantas y eso tal vez sea un argumento más que convincente para nuestros espectadores. Yo te pido, por favor, que pongas algunas de ellas. Con mucho gusto, como no ejemplo. faltaría más. Voy a poner una primera expresión que dice: no marchad. La historia es la siguiente. Volvíamos, mi mujer y yo, de St. Gallen. Precisamente habíamos estado hablando con uno de los que con más intensidad y más profundidad vienen investigando este extraño fenómeno. Habíamos estado hablando con el profesor Alex Schneider, físico, ingeniero en electrónica, profesor de física en la universidad de dicha ciudad. Y entre Berna y Lausanne se me ocurrió hacer una experiencia de grabación, precisamente por encontrarnos entre 2 zonas que en una predomina el alemán y en la otra el francés. Nos acompañaba un matrimonio, amigo nuestro, y a las 12 de la noche iniciamos una experiencia. Pero mientras estábamos en ella, mientras la cinta pasaba y esperábamos que se grabara algo, no siempre sucede, por supuesto, la señora que nos acompañaba pensó que tendría que retirarse pronto porque estaba su marido muy cansado. Escuchen ustedes lo que pudimos oír después al rebobinar la cinta. No marchad. Evidentemente, esta señora, que ya conocía el fenómeno, no obstante, en aquella ocasión se quedó sumamente impresionada porque era la primera vez que efectuaba conmigo una experiencia de este tipo. Pero, sintiéndolo mucho, su marido estaba físicamente agotado, siguió pensando que, lamentándolo, tendría que retirarse en breve tiempo. Pues bien, cuando rebobinamos la cinta, nos encontramos con esta otra expresión. Una voz que dice: deténla. He de subrayar que se trataba de respuestas a contenidos mentales de esta señora. Y por último, podrán oír ustedes una extraña grabación. Extraña grabación porque su contenido es el siguiente.
Dios te hace caso. Evidentemente, Dios hace caso a todos los mortales, pero ¿por qué de una manera especial me va a hacer caso a mí? Por eso digo que se trata de una grabación, se trata de un extraño contenido. Escúchenla, por favor. Dios te hace caso. Estas son, Fernando, las 3 grabaciones que he traído, sin contar la primera, cuyo contenido es Tengo miedo. Como en tantas ocasiones nos encontramos frente a un hecho ciertamente insólito, sorprendente y demasiado dramático, demasiado importante como para lanzarse a admitirlo sin más. Pero es un hecho y hay que someterle a un análisis y hay que someterlo a una crítica. Cuanto más importante es el hecho, cuanto más trascendental, pienso que más frío o que más racionalista hay que ser. Vamos a tratarlo de serlo en esta ocasión de una forma muy breve, muy sucinta. Vamos a ver las distintas hipótesis o parte de esas hipótesis que pueden justificar por unas vías naturales este fenómeno de las psicofonías, que es un hecho y que es indiscutible. Vamos a tratar de entender, de razonar cómo, por qué vías naturales puede producirse. Cuando menos les servirá para, así, en sus futuras experiencias a ustedes, eliminar aquellos factores que no queden suficientemente claros. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la selectividad. Ustedes saben que ciertamente el oído es una máquina, un aparato necesario para percibir los sonidos, pero que realmente oímos con el cerebro. Él hace una selección de los ruidos que estamos percibiendo continuamente. Si ustedes charlan en una voz susurrante en una habitación donde está el sonido de un reloj y al tiempo están llegando desde la calle los sonidos del tráfico, sin embargo ustedes, su cerebro selecciona las palabras de su interlocutor que habla en voz baja y desprecia una serie de sonidos, como el tic-tac del reloj o ese ruido del tráfico que llega atenuado desde la calle. El micrófono de un aparato grabador no tiene esa selectividad, él recoge todos los sonidos. Puede ser entonces que en el momento de escuchar la grabación ustedes escuchen una serie de sonidos en los que no se habían fijado y les parezcan, les dé la impresión de que son psicofonías. Puede suceder a veces, muy pocas veces, puesto que en la psicofonía se establece a veces un diálogo y sobre todo se procura hacer unas condiciones idóneas, como ya hablaremos después, es decir, en un sitio alejado y con una conciencia total, o lo más total posible, de todos los ruidos ambientales. Además, la psicofonía, a pesar de todo, es algo distinto, se oye de una distinta forma. Hay otra hipótesis que es la de una ventriloquía inconsciente. Ustedes han visto a muchas personas que mientras están leyendo, aunque lo están haciendo para sí mismas, están moviendo los labios. Un grado más sería esa ventriloquía inconsciente. Muchas veces pensamos en una forma dialogada. Puede, y de hecho sucede, que estemos haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales. Lo hagamos de una manera muy tenue, imperceptible. Apenas ese ruido, ese sonido trasciende de nuestra propia laringe. Sin embargo, con una serie de aparatos puede evidenciarse, puede objetivarse el fenómeno. Sucede, existe la ventriloquía inconsciente. Pero, y esta es la objeción, cuando se hacen este tipo de grabaciones, normalmente no se utilizan micrófonos sensibles o más sensibles que el oído. Se utilizan micrófonos convencionales que tienen un espectro de captación de sonidos bastante limitado. Habría que eliminar esa ventriloquía inconsciente que además existe en pocas personas, en muy pocas. Hay razones de tipo electrónico que pueden justificar que en una grabación interfieran algún tipo de ondas, yo lo he comprobado en algunas ocasiones, y se capte, por ejemplo, una emisora de radio si está suficientemente cerca. Lo que obtienen entonces no es una psicofonía, es parte de un programa de radio que se está emitiendo en ese momento, y la distinción es pues clara. Existe una hipótesis que es en la que se basan, en la que fundamentan sus argumentos generalmente los parapsicólogos, o los parapsicólogos racionalistas,
o los parapsicólogos intolerantes, porque hoy en este momento podemos hablar ya de dos tipos de parapsicólogos. Les comentaba en alguna ocasión que la parapsicología está cayendo en el mismo defecto que antes achacaba a las ciencias ortodoxas, convencionales, esa excesiva rigidez, esa excesiva intolerancia. Los parapsicólogos, o algunos parapsicólogos, en su afán encomiable, loable en muchos sentidos, de hacer de la parapsicología una ciencia ortodoxa y aceptada por tanto en el seno de las ciencias clásicas, racionales, oficiales, está pecando en algunas ocasiones de esa excesiva intolerancia y de esa excesiva rigidez también, de esa falta de fantasía que es necesaria para llegar a los grandes descubrimientos. Sea como fuere, la parapsicología argumenta que eso, las psicofonías, son un fenómeno de telequinesis. De alguna forma, a nivel inconsciente, uno de los individuos que participan en el experimento está incidiendo directamente, a través de su mente, sobre la materia, sobre la membrana del micrófono, o sobre la cabeza grabadora, o sobre la emulsión que cubre la cinta magnética, o sobre cualquier otro elemento técnico del aparato grabador. Bien, ciertamente eso es posible, pero si la parapsicología misma sabe que personas con capacidad telequinética demostrable hay muy pocas, ¿cómo admitir que un fenómeno tan frecuente como la psicofonía es tan fácilmente realizable evidencia una capacidad telequinética en la mayoría de las personas y además de una forma tan clara, tan rotunda, tan incuestionable como es a través de las psicofonías? Es ciertamente una explicación. Queda ahí. Afortunadamente existe esa para no lanzarnos abiertamente en la hipótesis de que las psicofonías sean voces procedentes del más allá. Y digo afortunadamente porque una aceptación sin más de esa hipótesis traería muchos problemas a nivel no solo filosófico, a nivel realista. Si eso se tomara todo lo en serio que se debe tomar y se diera toda la trascendencia que tienen o que pueden tener este tipo de grabaciones, habría que hacer un mundo nuevo partiendo de unas bases distintas. Pero, en definitiva, tenemos aquí a un hombre que sabe de psicofonías más que mucha gente y, por supuesto, mucho más que yo. Yo le preguntaría a él, Germán de Argumosa, ¿qué es para ti una psicofonía? La psicofonía presenta una problemática en orden a la interpretación del fenómeno en cuanto a su naturaleza, una problemática análoga a la que nos presentan otros fenómenos paranormales. En este fenómeno seguimos, por lo tanto, igualmente manejando dos hipótesis. La hipótesis mal llamada animista, el término es equívoco, que dice que cierta fenomenología está provocada por el inconsciente de la persona, y la hipótesis trascendental. Yo prefiero hablar de hipótesis trascendental y no de hipótesis espiritista. Este último término acota la realidad dentro de un contexto doctrinal. Por eso, repito, prefiero mencionar el término trascendental. Bien, pues seguimos moviéndonos entre estas dos hipótesis. Y mientras una hipótesis no esté verificada, cualquiera es válida. Los que insisten en afirmar que en toda la fenomenología paranormal es exclusivamente la causa el inconsciente de la persona, yo les pediría que lo demostrasen. La cosa no es fácil. La problemática es sumamente compleja y toda esta fenomenología, como en el campo de la filosofía, cuando se profundiza, todo esto lo que nos lleva realmente es a un profundo acto de humildad. La situación, pues, está, como ven ustedes, entre dos aguas. De una parte está una teoría, una hipótesis que hay que considerar, que es la hipótesis, en este caso vamos a llamar racionalista, que habla de un fenómeno PK, de un fenómeno de telequinesis, y luego una hipótesis trascendentalista, que habla que realmente se establece una comunicación con entes, vamos a decir, procedentes de otro plano. No señalamos que sean difuntos o no. Las psicofonías tampoco son totalmente demostrativas en este sentido, o al menos las que ustedes van a conseguir. Pero sí que las psicofonías pueden ser una de esas puertas, al igual que pasaba con la vasografía o con la ouija, que sirvan, tal vez, y siempre nos movemos en ese tal vez,
que tanto nos censuran en ocasiones, tal vez sean una puerta, una ventana abierta a otro plano, a otro nivel distinto de la existencia. Puede ser. Lo que se trata, o lo que tratamos en este programa, es de que no importen o no cuenten lo que nosotros opinamos, sino en darles a ustedes los elementos de juicio, darles a ustedes, en este caso, los argumentos técnicos, para que sean ustedes mismos los que se comprometan, para que sean ustedes mismos los que no acepten la opinión ajena como una imposición que hay que aceptar o no aceptar, sino que sean ustedes mismos los que formen su propia opinión. Por eso, lo mejor para terminar el programa sería darles a ustedes unas normas sencillas, lo más simples, partiendo de que tengan un magnetofón normal de cassette, para que ustedes sean capaces de realizar este tipo de experiencias. Otra vez más, Germán de Argumosa será quien les diga a ustedes cómo poder intentarlo. En efecto, nada convence más como la propia experiencia. Son no cientos, miles de personas por todo el mundo las que están obteniendo estas grabaciones. Yo les voy a decir a ustedes los dos métodos más fáciles. A través del micrófono, colocando el micro lo más alejado posible del aparato para que no recoja el ruido del motor, y el micrófono sobre algo mullido para que no capte vibraciones que puedan confundir después. El volumen tiene que estar al máximo. El silencio total, absoluto. Es, por lo tanto, conveniente retirarse a un lugar en donde no haya ruidos. Y una actitud de seriedad ante el fenómeno. Porque en más de una experiencia, cuando la actitud ha sido frívola, el que se encontraba experimentando, luego oyó algo que le resultó sumamente desagradable. Para evitarles a ustedes una sorpresa de este tipo, nada grata por cierto, les aconsejo que si se deciden hacer estas experiencias psicofónicas, las hagan con toda la seriedad que el fenómeno merece. Y si en algún momento estas psicofonías les producen temor, mi consejo es que dejen de realizarlas, porque no hay término medio. O no producen miedo alguno, o producen pavor. Así pues, para terminar, les insisto una vez más, un aparato magnetofónico cualquiera, uno convencional de cassette vale, un sitio, un lugar lo más silencioso posible, el micrófono lo más alejado posible también del aparato para así no captar el ruido del motor de arrastre, como decía Germán de Argumosa, el volumen al máximo y empezar a grabar. O bien dejan el aparato abierto grabando y luego al cabo de unos minutos rebobinan y escuchan, o bien ustedes hacen preguntas como si estuvieran hablando con algún interlocutor al que desconocen y no ven, y dejando un espacio vacío en silencio para que haya lugar para la respuesta. Cuando ustedes rebobinen y escuchen, si se ha grabado una psicofonía, es muy difícil en un principio de entender. Suele ser un ruido, una voz metálica, rápida, y es preciso rebobinar y escuchar varias veces. Si son varios los que participan, no se comuniquen entre sí qué es lo que les ha parecido oír. Cada uno de ustedes apunten qué es lo que les ha parecido escuchar. Una vez después cotejan esos resultados y podrán estar más cerca de la realidad, porque el ruido es tan confuso a veces, ese sonido, esas voces son a veces tan poco inteligibles, que si uno de ellos, de los participantes, dice, ha dicho tal cosa, va a inducir, va a sugestionar a los demás que participan en el experimento en que oigan esa misma cosa. Lo mejor es que lo hagan de una forma personal y apunten lo que han creído escuchar. Eso es todo. En definitiva, insisto en que esto es lo que busca o trata de buscar el programa en todas las ocasiones o siempre que es posible. Lo que pretendemos es que ustedes, en este caso concreto, sean los que decidan si esas voces vienen de aquí o vienen del más allá.